El rugido del motor llenó el silencio del amanecer mientras la camioneta se abría paso por el camino de tierra que serpenteaba entre las colinas. Las ruedas levantaban nubes de polvo a su paso, creando una estela dorada bajo los primeros rayos del sol. En el asiento del conductor, Marco González apretaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Este viaje al matadero era la última opción, pero no veía alternativa. «No tiene sentido seguir gastando dinero en ese animal», había dicho su esposa esa mañana. «Apenas podemos mantenernos a nosotros mismos». Tenía razón, por supuesto. La sequía había devastado sus cultivos por segundo año consecutivo. Las facturas se acumulaban sobre la mesa de la cocina como una montaña que amenazaba con sepultarlos. El banco amenazaba con ejecutar la hipoteca de su pequeño rancho familiar. La situación era desesperada. En el remolque, Trueno se tambaleaba con cada bache del camino. Marco lo miró por el espejo retrovisor y sintió una punzada de culpa. Aquel caballo negro como la noche había sido su orgullo durante años. Un pura sangre con potencial para competiciones. Lo había comprado como una inversión cuando los tiempos eran mejores. Pero entonces vino aquel terrible accidente durante un entrenamiento. Marco aún recordaba el sonido. Ese crujido terrible seguido por el relincho de dolor cuando Trueno pisó mal y se fracturó la pata delantera. El veterinario había hecho lo que pudo, pero el diagnóstico fue claro. El caballo nunca volvería a correr como antes. Se había convertido en una carga financiera que ya no podían sostener. «No te preocupes, amigo», murmuró Marco, como si el animal pudiera oírlo a través del ruido del motor. «Será rápido». Las palabras sonaban huecas incluso para él mismo. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Sacrificar a un animal que había sido parte de su familia durante 5 años? El peso de la decisión lo aplastaba, pero la realidad económica era implacable. Al pasar por el pueblo de Valle Hermoso, Marco notó una actividad inusual cerca de la plaza central. Había carteles coloridos y puestos que se estaban montando. Claro, era el día de la feria anual. En otros tiempos, él mismo habría participado, quizás incluso exhibiendo a Trueno en su esplendor. Ahora esos días parecían pertenecer a otra vida. Redujo la velocidad, más por inercia que por interés, y fue entonces cuando vio el letrero. Compra-venta de ganado y caballos. Un grupo de hombres y mujeres evaluaban algunos animales en un corral improvisado. Marco frenó por completo, una idea formándose en su mente. Tal vez, solo tal vez, podría vender a Trueno en lugar de enviarlo al matadero. Al menos así el caballo tendría una oportunidad, aunque fuera mínima. Giró el volante y se dirigió hacia el corral. Estacionó cerca y bajó lentamente, inseguro de su decisión. Al abrir el remolque, Trueno relinchó suavemente como preguntando qué sucedía. Marco le acarició el hocico, notando que el animal cojeaba visiblemente al descender por la rampa. «Buenos días», saludó un hombre con sombrero de vaquero y bigote espeso. «¿Trae algo para vender?» Marco asintió señalando hacia Trueno. «Mi caballo. Es un pura sangre». El hombre caminó alrededor del animal, examinándolo con ojo crítico. Su expresión se ensombreció al notar la cojera. «Está lastimado», comentó señalando la pata delantera. «¿Qué le pasó?» «Se fracturó durante un entrenamiento hace 8 meses. El veterinario lo atendió, pero nunca se recuperó completamente». El hombre chasqueó la lengua y negó con la cabeza. «Lo siento, amigo. No podemos aceptarlo. Buscamos animales en buenas condiciones. Este caballo no tiene valor comercial». Las palabras cayeron como plomo en el estómago de Marco. Era exactamente lo que temía escuchar, pero oírlo en voz alta resultaba aún más doloroso. «Por favor», insistió Marco, la desesperación tiñendo su voz. «Es un buen caballo. Quizás no pueda correr como antes, pero tiene un carácter noble. Sería excelente para un niño o para alguien que solo quiera un compañero tranquilo». El hombre suspiró, incómodo ante la súplica. «Mire, no es mi decisión. Son las reglas. Un caballo cojo no tiene lugar aquí. Le sugiero que pruebe en otro lado o...» No terminó la frase, pero ambos sabían lo que quería decir.
El matadero era el destino habitual para los caballos que ya no servían para trabajar o competir. Marco asintió derrotado. Estaba a punto de volver a subir a Trueno al remolque cuando una voz interrumpió. «Yo lo compro». Ambos hombres se volvieron sorprendidos. Una joven de unos 20 y tantos años los observaba. Vestía pantalones vaqueros desgastados, botas de trabajo y una camisa a cuadros arremangada hasta los codos. Su cabello castaño estaba recogido en una trenza desordenada, y sus ojos verdes brillaban con determinación. «¿Perdón?», preguntó Marco, inseguro de haber escuchado correctamente. «Dije que yo lo compro», repitió ella, acercándose para examinar a Trueno más de cerca. «¿Cuánto pide por él?». El hombre del sombrero soltó una carcajada incrédula. «Ana, estás loca. Este caballo está cojo. No sirve para nada». La joven llamada Ana le lanzó una mirada que habría podido congelar el desierto. «No te pregunté a ti, Roberto. Le pregunté al dueño». Marco miró a la joven, tratando de entender si se trataba de una broma o si realmente estaba interesada. Sus ojos no mostraban burla, sino una curiosa mezcla de compasión y determinación. «En realidad, yo…». Marco titubeó sin saber qué responder. Había esperado rechazos, no una oferta. No había pensado en un precio. Ana se acercó a Trueno y extendió su mano suavemente. El caballo, para sorpresa de Marco, se inclinó hacia ella, permitiendo que le acariciara el hocico. «Tiene unos ojos muy expresivos», comentó ella, estudiando al animal con genuino interés. «¿Cómo se llama?». «Trueno». «Le queda bien», sonrió Ana. «Escuche, no tengo mucho dinero. Soy veterinaria recién graduada y estoy empezando un pequeño santuario para animales rescatados en las afueras del pueblo. No puedo ofrecerle lo que valdría en condiciones normales, pero le aseguro que lo cuidaré bien». El hombre del sombrero negó con la cabeza y se alejó, murmurando algo sobre desperdiciar tiempo y dinero. Marco observó cómo Ana acariciaba a Trueno con gentileza, cómo el animal parecía relajarse bajo su toque. Había algo especial en la forma en que se comunicaban sin palabras. «¿Cuánto puedes pagar?», preguntó finalmente. Ana rebuscó en su bolsillo y sacó algunas monedas y un billete arrugado. Los contó rápidamente. «Tengo exactamente 43 pesos y $1 americano que me dio un turista la semana pasada. Es todo lo que llevo encima ahora mismo». Marco casi se echó a reír. Era una cantidad ridícula para un caballo que, incluso lastimado, valía mucho más. Pero al ver los ojos esperanzados de Ana y sentir la mirada de Trueno, supo que no tenía corazón para rechazarla. «Me llevo el $1», dijo, extendiendo su mano. Un precio simbólico. Los ojos de Ana se iluminaron con sorpresa y gratitud. «¿Estás seguro? Podría conseguir más en unos días si me da tiempo». Marco negó con la cabeza. «No quiero dinero. Quiero saber que Trueno estará bien. Parece que contigo lo estará». Ana tomó el $1 y se lo entregó a Marco, sellando el trato más extraño que jamás había hecho. Una mezcla de alivio y melancolía lo invadió mientras firmaba un papel improvisado cediendo la propiedad del caballo. «¿Puedo preguntar por qué?», dijo Marco mientras le entregaba las riendas a Ana. «¿Por qué comprar un caballo que nadie quiere?». Ana miró a Trueno con una expresión que Marco no supo interpretar. «Porque todos merecen una segunda oportunidad», respondió ella simplemente. «Incluso los que otros consideran inservibles». Mientras veía a Ana alejarse con Trueno, Marco se preguntó si había cometido un error. Quizás el animal sufriría más prolongando una vida limitada por su lesión. Pero algo en su interior le decía que había tomado la decisión correcta. Al menos Trueno tendría una oportunidad, por pequeña que fuera. Lo que no podía imaginar en ese momento era que aquella decisión, aquel intercambio de $1 por un caballo cojo que nadie quería, cambiaría no solo el destino de Trueno, sino también el suyo propio de formas que nunca hubiera podido predecir. Ana caminaba lentamente por el sendero polvoriento, guiando a Trueno con cuidado para no forzar su pata lesionada. A pesar del calor sofocante, una sensación de calma la invadía. No era la primera vez que rescataba a un animal despreciado por otros, pero había algo especial en los ojos de este caballo,
una profundidad que parecía reflejar entendimiento. «Vamos, compañero», murmuró suavemente. «No queda mucho para llegar a casa». El santuario de Ana no era gran cosa. Apenas 2 hectáreas de terreno árido con un establo modesto, un granero remodelado que fungía como clínica veterinaria improvisada y una pequeña casa de adobe. Lo había heredado de su abuelo y, durante los últimos 2 años, lo había transformado poco a poco en un refugio para animales abandonados o maltratados. Actualmente albergaba 3 perros, 5 gatos, 2 cabras y ahora Trueno. Cuando finalmente llegaron, el sol del mediodía caía implacable sobre ellos. Ana condujo al caballo hasta un cobertizo que proporcionaba sombra fresca y un abrevadero con agua limpia. Trueno bebió con avidez mientras ella examinaba más detenidamente la pata dañada. «Vamos a arreglarte, grandote», prometió, pasando sus dedos suavemente por la articulación inflamada. «Solo necesitas tiempo y los cuidados adecuados». Sus años de estudio y su instinto le decían que, si bien Trueno nunca volvería a ser un caballo de carreras, con el tratamiento correcto podría recuperar gran parte de su movilidad. El problema era que ese tratamiento requeriría recursos que apenas podía permitirse. Ana suspiró, rascando distraídamente detrás de las orejas del caballo. «Un problema a la vez», se dijo a sí misma. Las siguientes semanas establecieron una rutina. Cada mañana, Ana preparaba compresas de hierbas medicinales para reducir la inflamación de la pata de Trueno. Durante el día, alternaba entre atender su pequeña clínica para los animales del pueblo y trabajar con el caballo, ayudándolo a hacer ejercicios suaves para fortalecer los músculos sin forzar la articulación dañada. Por las noches, bajo las estrellas del desierto, le leía en voz alta mientras le cepillaba el pelaje negro como la tinta. «Mi abuelo siempre decía que los animales entienden más de lo que creemos», le explicaba a Trueno mientras pasaba el cepillo por su lomo. «Tal vez no comprendas las palabras, pero sí la intención detrás de ellas». Poco a poco, el caballo comenzó a mostrar signos de mejoría. Su cojera, aunque persistente, se volvió menos pronunciada. Su pelaje, antes opaco por el estrés y la mala alimentación, empezó a recuperar su brillo natural. Pero lo más notable era el cambio en su comportamiento. El animal nervioso y desconfiado que había comprado en la feria se transformaba gradualmente en un compañero atento y cariñoso. Sin embargo, a medida que Trueno mejoraba, las finanzas de Ana empeoraban. Las facturas de los medicamentos, el heno especial y las consultas con especialistas se acumulaban. La pequeña clínica apenas generaba ingresos suficientes para mantenerse a flote, y los ahorros de Ana se evaporaban rápidamente. Una tarde, mientras revisaba sus cuentas con creciente preocupación, escuchó el motor de un vehículo aproximándose. Al mirar por la ventana, reconoció la camioneta de Marco González. Sorprendida, salió a recibirlo. Marco bajó del vehículo con expresión incómoda, quitándose el sombrero como señal de respeto. «Buenas tardes, doctora. Espero no molestar». «En absoluto», respondió Ana, genuinamente intrigada por su visita. «Y puedes llamarme Ana. ¿Qué te trae por aquí?» El hombre miró hacia el corral donde Trueno pastaba tranquilamente. «Venía a ver cómo está él», admitió con cierta timidez. «He estado pensando mucho en Trueno estos días». Ana sonrió, comprendiendo el vínculo que persistía. «Está mejorando. ¿Quieres verlo más de cerca?» Marco asintió y ambos caminaron hacia el corral. Al verlos acercarse, Trueno levantó la cabeza y, para sorpresa de Marco, trotó hacia ellos con solo una leve cojera. «Santo cielo», exclamó genuinamente impresionado. «Está mucho mejor de lo que esperaba». «Aún tiene un largo camino por recorrer», explicó Ana. «Pero es un luchador. Tiene espíritu». Marco extendió la mano a través de la valla y Trueno la olisqueó, reconociéndolo inmediatamente. El hombre le acarició el hocico con evidente emoción. «Lo extraño, ¿sabes?», confesó en voz baja. «Nunca pensé que me afectaría tanto separarme de él». Ana observó la interacción con una mezcla de alegría y preocupación. No quería que Marco se arrepintiera de su decisión. «¿Te gustaría recuperarlo?»,
preguntó, aunque la idea de separarse de Trueno le provocaba un nudo en el estómago. Marco negó con la cabeza. No podría ofrecerle lo que tú le estás dando. Además, mi situación no ha mejorado. De hecho, hizo una pausa, como si le costara continuar. De hecho, voy a perder el rancho. El banco ejecutará la hipoteca el mes que viene. Lo siento mucho, dijo Ana, sinceramente apenada. He venido por otro motivo, además de ver a Trueno, continuó Marco. Estoy vendiendo todo lo que puedo antes de marcharme, y pensé que quizás te interesaría comprar el equipo de entrenamiento de Trueno. Tengo una silla especial, riendas y varias cosas más que podrían servirte. Ana se mordió el labio. Necesitaba ese equipo, especialmente si quería continuar la rehabilitación de Trueno, pero apenas tenía dinero para alimento, mucho menos para comprar equipamiento. Me encantaría, Marco, pero la verdad es que estoy bastante ajustada ahora mismo. Marco observó el modesto santuario, notando por primera vez los parches en el techo del establo, la cerca que necesitaba reparaciones y los evidentes signos de limitaciones económicas. Te propongo algo, dijo después de un momento de reflexión. No necesito dinero ahora mismo. Puedes pagarme cuando puedas, o tal vez podamos hacer un intercambio. Eres veterinaria, ¿verdad? Tengo algunos animales más que necesitan atención antes de venderlos. El alivio y la gratitud inundaron a Ana. Es un trato justo, acordó extendiendo su mano. Mientras estrechaban manos, un pensamiento cruzó la mente de Ana. Marco, ¿qué harás después de vender el rancho? Él se encogió de hombros, la incertidumbre clara en su rostro. Buscaré trabajo, supongo. Tengo experiencia con caballos y ganado. Alguien debe necesitar un par de manos extra. Ana miró a su alrededor, considerando su situación. El santuario necesitaba muchas reparaciones y ella apenas daba abasto con todos los animales. ¿Sabes? Yo podría usar un par de manos extra por aquí, sugirió tentativamente. No puedo ofrecer mucho, pero hay una habitación libre en la casa y comida garantizada, al menos hasta que encuentres algo mejor. La propuesta sorprendió a Marco, pero antes de que pudiera responder, fueron interrumpidos por la llegada de otro vehículo. Esta vez era una camioneta elegante con el logo de una prestigiosa academia ecuestre. Un hombre de aspecto distinguido descendió y se dirigió hacia ellos. ¿Doctora Ana Suárez?, preguntó con tono formal. Me llamo Eduardo Fuentes, director de la Academia Ecuestre Nuevo Amanecer. Me han hablado muy bien de su trabajo rehabilitando caballos. Ana estrechó su mano, confundida. Nadie de su círculo tenía conexiones con academias ecuestres de élite. Es un placer, señor Fuentes, pero me temo que ha habido un malentendido. Mi trabajo aquí es muy modesto. Eduardo sonrió, mirando hacia Trueno con interés profesional. No es lo que he oído. Mi sobrina Lucía trajo su pony aquí el mes pasado. Dijo que hiciste maravillas con su cojera cuando otros veterinarios habían sugerido sacrificarlo. Ana recordó el caso. Un pony con una infección severa en el casco que había tratado con una combinación de medicina moderna y remedios tradicionales que su abuelo le había enseñado. Solo hice mi trabajo, respondió con modestia. Y lo hiciste excepcionalmente bien, insistió Eduardo. Estamos buscando un veterinario residente para la academia. Alguien con tu enfoque y dedicación sería perfecto. El salario es considerable y tendrías acceso a equipamiento de primera. La oferta era tentadora, exactamente lo que Ana necesitaba para salvar sus finanzas. Sin embargo, miró a Trueno, a los otros animales rescatados y al modesto santuario que había construido con tanto esfuerzo. Es muy generoso, señor Fuentes, pero no puedo abandonar este lugar. Estos animales dependen de mí. Eduardo observó el vínculo evidente entre Ana y Trueno, y luego miró a Marco, que seguía de pie junto a ellos. Entiendo su compromiso, doctora. Quizás podamos encontrar una solución intermedia. Me interesaría especialmente su experiencia con casos como... Señaló hacia Trueno. Ana y Marco intercambiaron una mirada. Ninguno de los dos podía imaginar que este encuentro fortuito estaba a punto de cambiar el rumbo de sus vidas,
y que el caballo que nadie quería se convertiría en el catalizador de una extraordinaria transformación. Eduardo Fuentes apoyó sus manos en la valla del corral, observando con ojo experto cómo Trueno se movía por el espacio. A pesar de su cojera, el caballo mostraba una elegancia natural en su porte que no había pasado desapercibida para el director de la academia. «Este animal tiene algo especial», comentó, siguiendo con la mirada al caballo negro. «Se nota que en su día fue extraordinario». «¿Pura sangre?» «Sí», respondió Marco, un destello de orgullo paternal cruzando su rostro. «De la mejor línea. Solía ser mi mayor esperanza antes del accidente». Ana permanecía callada, estudiando con interés la manera en que Eduardo evaluaba a Trueno. Era evidente que el hombre sabía de caballos, no como los coleccionistas de trofeos que frecuentaban las subastas, sino como alguien que entendía y respetaba a estos animales. ¿Puedo preguntar en qué consistiría exactamente esa solución intermedia que mencionó, señor Fuentes?, preguntó finalmente Ana. Eduardo se volvió hacia ella, una sonrisa calculadora dibujándose en sus labios. «Lo que voy a proponer puede sonar inusual, pero creo que beneficiaría a todos los involucrados». Hizo una pausa, asegurándose de tener la atención de ambos. «Nuestra academia no solo entrena caballos y jinetes para competir. También tenemos un programa terapéutico para niños con diversos tipos de discapacidades y trastornos. La equinoterapia ha mostrado resultados notables, pero necesitamos caballos especiales, tranquilos, pacientes, intuitivos». Ana comenzó a entender hacia dónde se dirigía la conversación. «Y cree que Trueno podría ser uno de esos caballos», completó. «Exactamente», asintió Eduardo. «No necesitamos que galope a toda velocidad ni que salte obstáculos. Necesitamos un animal que pueda conectar emocionalmente con niños que enfrentan desafíos. Por lo que he visto y por lo que mi sobrina me contó sobre su forma de trabajar, doctora Suárez, creo que ustedes dos serían una adición valiosa a nuestro programa». «¿Ustedes dos?», intervino Marco, confundido. «Ana y Trueno», clarificó Eduardo. «Mi propuesta es la siguiente. La academia financiaría la rehabilitación completa de Trueno, proporcionando todos los recursos médicos necesarios. A cambio, cuando esté lo suficientemente recuperado, se uniría a nuestro programa de terapia. La doctora Suárez podría trabajar a tiempo parcial en la academia, supervisando su caso y otros similares mientras mantiene su santuario. Le pagaríamos por sus servicios, por supuesto». Ana pestañeó, procesando la propuesta. Parecía demasiado buena para ser cierta. Rehabilitación para Trueno, ingresos estables para el santuario y la posibilidad de expandir su trabajo sin abandonar a los animales que dependían de ella. «¿Qué pasaría con la propiedad de Trueno?», preguntó cautelosamente. «Seguiría siendo suyo», respondió Eduardo sin dudar. «La academia no compra estos animales. Establecemos acuerdos con sus dueños. Algunos permanecen con nosotros indefinidamente, otros participan por temporadas. Depende de lo que funcione mejor para el animal y para los niños». Ana miró a Marco, quien observaba la conversación con una mezcla de esperanza y nostalgia. «Trueno es mío ahora», dijo suavemente, «pero creo que Marco debería ser parte de esta decisión. Él lo crió durante años». Marco negó con la cabeza, conmovido por la consideración de Ana. «Lo vendí por $1, ¿recuerdas? Es tu caballo. Tú lo salvaste cuando yo me rendí». Sin embargo, intervino Eduardo contemplando a Marco con interés renovado. «También estamos buscando personal con experiencia en manejo de caballos. Alguien que comprenda las necesidades específicas de animales como Trueno sería invaluable para el programa». Los ojos de Marco se ampliaron, captando la implicación. «¿Me está ofreciendo un trabajo?». «Estoy sugiriendo una posibilidad», matizó Eduardo. «Si la doctora Suárez decide aceptar nuestra propuesta para Trueno, y si usted está interesado, podríamos discutir una posición para usted también. Siempre necesitamos buenos cuidadores que sepan conectar con los animales». El aire pareció cargarse de electricidad mientras los tres procesaban las posibilidades que se abrían ante ellos. Ana miró hacia Trueno, que se había acercado al borde del corral
y los observaba con esos ojos inteligentes que parecían entender perfectamente lo que se discutía. «Necesito pensarlo», dijo finalmente. «Es una propuesta muy generosa, pero debo considerar qué es lo mejor para Trueno y para los otros animales». Eduardo asintió comprensivamente. «Por supuesto, las decisiones importantes no deben tomarse precipitadamente». Sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó a Ana. «Aquí están mis datos. Tómese el tiempo que necesite. Mientras tanto, me encantaría ver más de cerca cómo trabaja con Trueno. ¿Sería posible?». Ana aceptó la tarjeta y, después de un momento de reflexión, asintió. Estaba a punto de hacer la sesión de terapia de la tarde con él. Puede acompañarnos si quiere. Durante la hora siguiente, Eduardo observó con fascinación cómo Ana guiaba a Trueno a través de una serie de ejercicios diseñados para fortalecer su pata dañada. La gentileza con que le hablaba, la paciencia con que esperaba cuando el caballo necesitaba descansar, la intuición para saber cuándo presionar un poco más y cuándo retroceder, todo confirmaba que había encontrado exactamente lo que buscaba para su programa. Marco, que también observaba, se encontró recordando los primeros días con Trueno, cuando el potro rebosaba energía y promesas. Nunca habría imaginado este desenlace. Pero mientras veía trabajar a Ana, una extraña sensación de paz lo invadió. Tal vez este era el destino de Trueno después de todo, no brillar en las pistas como un campeón de carreras, sino ayudar a niños a superar sus propios obstáculos. Cuando terminaron, Eduardo no ocultó su impresión. «Es exactamente lo que esperaba», dijo con sinceridad. «Tiene un don, doctora Suárez, y Trueno es excepcional. Piense en mi oferta. Los niños de nuestro programa podrían beneficiarse enormemente de lo que ustedes dos pueden ofrecer». Tras despedirse, prometiendo volver en unos días para conocer su decisión, Eduardo dejó a Ana y Marco con mucho que contemplar. «¿Qué piensas?», preguntó Marco una vez que quedaron solos. «Parece una buena oportunidad». Ana acarició el cuello de Trueno, pensativa. «¿Lo es?». Trueno recibiría la mejor atención médica. El santuario tendría un respiro económico y podríamos ayudar a esos niños. Su voz se apagó. «Pero tengo miedo de que la academia solo vea a Trueno como una herramienta, no como el ser vivo que es». «El señor Fuentes no me dio esa impresión», opinó Marco. Parecía genuinamente preocupado por el bienestar del caballo. «Sí, pero él no estará supervisando cada sesión, cada día», argumentó Ana. «Los administradores cambian, las prioridades se transforman. He visto demasiados animales descartados cuando ya no resultan útiles». Marco comprendió su preocupación. Era exactamente lo que él había estado a punto de hacer con Trueno, sacrificarlo cuando dejó de ser útil como caballo de carreras. «Quizás por eso deberías aceptar», sugirió después de un momento. «Para asegurarte de que Trueno y otros caballos en su situación reciban el trato que merecen. Y si en algún momento las cosas cambian, podría traerlo de vuelta», completó Ana. La tarde se deslizó hacia el crepúsculo mientras ambos continuaban discutiendo los pros y contras. Los otros animales del santuario reclamaron su atención: perros que necesitaban pasear, gatos que alimentar, cabras que ordeñar. Para sorpresa de Ana, Marco se ofreció a ayudar con las tareas, demostrando una habilidad natural con los animales que iba más allá de su experiencia con caballos. Mientras trabajaban juntos, una camaradería silenciosa se desarrolló entre ellos. Dos personas que, por diferentes caminos, habían llegado a comprender el valor intrínseco de cada ser vivo, más allá de su utilidad práctica o valor monetario. Al caer la noche, sentados en el porche de la modesta casa de adobe, compartiendo una simple cena bajo un cielo tachonado de estrellas, Ana finalmente tomó su decisión. «Voy a aceptar la oferta de Eduardo, pero con condiciones», declaró. «Quiero un contrato que estipule que Trueno sigue siendo mío y que puedo retirarlo del programa si considero que no está siendo tratado adecuadamente. Y quiero seguir involucrada en cada aspecto de su cuidado». Marco asintió, aprobando su cautela. «Parece razonable.
¿Y qué hay de la propuesta de trabajo para mí? Ana lo miró, una leve sonrisa formándose en sus labios. Francamente, podría usar tu ayuda aquí mientras trabajo en la academia. Este lugar es demasiado para una sola persona. Si estás interesado, podríamos ser socios. Tu experiencia con caballos complementaría mis conocimientos veterinarios. La propuesta tomó a Marco por sorpresa. Hacía apenas un mes, había estado contemplando el fin de su vida como ranchero, la pérdida de todo lo que conocía. Ahora, gracias a una decisión desesperada de vender a su caballo por $1 simbólico, se abría ante él un camino completamente nuevo. Socios, repitió saboreando la palabra. Me gusta cómo suena eso. En el corral cercano, Trueno levantó la cabeza hacia el cielo estrellado, como si también él apreciara las inesperadas vueltas del destino. El caballo que nadie quería se había convertido en el nexo que unía vidas dispares, catalizando cambios que ninguno de los involucrados podría haber anticipado. La Academia Ecuestre Nuevo Amanecer era un complejo impresionante. Amplios establos de madera pulida, pistas techadas para entrenamientos, campos verdes que contrastaban drásticamente con el paisaje árido circundante, y una clínica veterinaria equipada con tecnología de punta. Cuando Ana cruzó la entrada principal con Trueno caminando tranquilamente a su lado, no pudo evitar sentir una mezcla de admiración e intimidación. Es como si hubiéramos cruzado a otro mundo, murmuró para sí misma. Marco, que conducía la camioneta con el pequeño remolque donde habían transportado a Trueno, asintió en silencio. Durante las 2 semanas transcurridas desde la visita de Eduardo, habían trabajado incansablemente preparando todo. Ana había redactado un contrato meticuloso protegiendo los derechos de Trueno. Marco había reparado el remolque para asegurar un viaje cómodo, y ambos habían intensificado la terapia física del caballo. Eduardo los recibió personalmente en la entrada principal, mostrándose complacido al ver que Trueno había soportado el viaje sin contratiempos. «Bienvenidos a Nuevo Amanecer», saludó, estrechando primero la mano de Ana y luego la de Marco. «Estamos genuinamente emocionados de tenerlos aquí, especialmente a este magnífico ejemplar», añadió acercándose para acariciar el cuello de Trueno, quien lo observaba con curiosa reserva. Ana notó que varios empleados y algunos estudiantes se habían detenido para observar al recién llegado. La mayoría de los caballos en las instalaciones eran ejemplares imponentes, perfectamente cuidados y entrenados. Trueno, aunque recuperado significativamente bajo sus cuidados, seguía mostrando las señales de su difícil pasado. Más delgado que los otros, con su pelaje apenas recuperando el brillo completo y, por supuesto, la cojera persistente. «No se dejen engañar por las apariencias», comentó Eduardo, percibiendo la inquietud de Ana. «Todos aquí entienden el valor de cada animal, no solo su aspecto físico». Mientras recorrían las instalaciones, Ana observaba atentamente cómo reaccionaba Trueno ante el nuevo entorno. Para su alivio, el caballo se mantenía tranquilo, curioso pero no asustado, incluso cuando pasaron cerca de la pista donde varios jinetes practicaban saltos. El área de rehabilitación y terapia superó todas sus expectativas. Contaba con una piscina especial para ejercicios acuáticos, caminadoras mecánicas adaptadas y diversos equipos que Ana solo había visto en revistas especializadas. Con esto, explicó la fisioterapeuta equina que les mostraba el lugar, podemos fortalecer gradualmente los músculos sin someter las articulaciones a presión excesiva. Los ojos de Ana brillaron imaginando las posibilidades para Trueno. Con estas herramientas, su recuperación podría avanzar mucho más rápido de lo que había estimado inicialmente. ¿Cuándo creen que podría comenzar con las sesiones terapéuticas?, preguntó Eduardo mientras observaban a Trueno instalarse en su nuevo establo, significativamente más espacioso y cómodo que el modesto cobertizo del santuario. «Necesitamos al menos un mes para que se adapte y continúe su rehabilitación», respondió Ana con firmeza. «Quiero que esté completamente cómodo en este entorno antes de introducir la variable de los niños». Eduardo asintió, respetando su criterio profesional. «Por supuesto».
Mientras tanto, doctora Suárez, me gustaría que conociera a nuestro equipo médico. ¿Y usted, señor González, aceptó mi oferta de empleo? Marco intercambió una mirada con Ana antes de responder. Agradezco su propuesta, señor Fuentes, pero he decidido quedarme en el santuario de Ana. Alguien debe encargarse de los otros animales mientras ella trabaja aquí. Eduardo pareció levemente decepcionado, pero asintió comprensivamente. Una decisión honorable. Sin embargo, mi oferta sigue en pie si cambia de opinión. La jornada concluyó con Ana firmando su contrato a tiempo parcial como veterinaria consultora especializada en rehabilitación, y los acuerdos sobre Trueno quedando oficialmente documentados. El camino de regreso al santuario estuvo marcado por un silencio reflexivo. Ana sentía una extraña mezcla de optimismo y preocupación, mientras que Marco parecía sumido en sus propios pensamientos. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó finalmente Ana. ¿Dejarlo allí? Marco consideró la pregunta por unos momentos antes de responder. Si me hubieras hecho esa pregunta hace un mes, probablemente habría dicho que no. Pero después de ver cómo te relacionas con él, cómo has transformado su vida, y ahora, viendo las posibilidades que tiene en la academia, hizo una pausa ordenando sus ideas. Sí, creo que hicimos lo correcto. Además, no es un adiós definitivo. Lo verás 3 veces por semana. Ana sonrió, agradecida por la perspectiva de Marco. De alguna manera, en las pocas semanas desde que se habían conocido, este hombre se había convertido en un pilar importante en su vida. Alguien en quien podía apoyarse cuando las dudas la asaltaban. Las siguientes semanas establecieron una nueva rutina. Ana dividía su tiempo entre el santuario, donde Marco se había convertido en un administrador sorprendentemente eficiente, y la academia, donde supervisaba la rehabilitación de Trueno, y comenzaba a trabajar con otros caballos lesionados. Los avances de Trueno eran notables. La terapia acuática fortaleció sus músculos sin estresar la articulación dañada, y los tratamientos con láser de última generación redujeron significativamente la inflamación. Aunque su cojera nunca desaparecería por completo, ahora caminaba con mucha más seguridad y podía mantener un trote suave durante períodos razonables. Un mes después de su llegada, Eduardo organizó una reunión para discutir la integración de Trueno al programa terapéutico. Tenemos varios niños que creemos podrían beneficiarse especialmente de trabajar con él, explicó, mostrando algunos expedientes. En particular, hay un caso que me gustaría que consideraras. Deslizó una carpeta hacia Ana. Al abrirla, se encontró con la fotografía de un niño de unos 8 años con expresión seria y ojos profundamente tristes. Miguel Soler, continuó Eduardo. Sufrió un accidente automovilístico hace un año. Perdió a su madre y quedó con una lesión en la pierna izquierda que le causa una cojera permanente. Desde entonces, apenas habla. Los psicólogos creen que su mutismo es selectivo, relacionado con el trauma. Ana miró la foto del niño, sintiendo una conexión inmediata. Tiene la misma lesión que Trueno, observó en voz baja. Exactamente, confirmó Eduardo. Pensamos que esta similitud podría crear un vínculo especial. Miguel ha rechazado todos los intentos de terapia convencional. Se niega a hablar sobre el accidente y muestra poca disposición para trabajar en su rehabilitación física. Su padre está desesperado. Ana cerró la carpeta, pensativa. La idea de unir a un niño traumatizado con un caballo que había superado sus propias dificultades era poderosa, pero también arriesgada. Miguel ha estado cerca de caballos antes. No que sepamos, respondió Eduardo. Pero su terapeuta sugirió intentar con terapias alternativas. ¿Qué opinas? Quiero conocerlo primero, decidió Ana. Sin presión, sin expectativas de una sesión terapéutica formal. Solo él y Trueno, viendo si hay alguna chispa natural entre ellos. La reunión con Miguel se programó para la semana siguiente. Ana dedicó los días previos a preparar a Trueno, asegurándose de que estuviera lo más cómodo posible con la presencia de extraños, especialmente niños. Marco, quien había comenzado a visitar la academia ocasionalmente para seguir los progresos de Trueno,
La ayudó trayendo a algunos niños del pueblo para sesiones informales de cepillado y alimentación. El día señalado llegó con una sorpresa inesperada, una tormenta primaveral. Aunque la academia contaba con instalaciones cubiertas, Ana había planeado un encuentro al aire libre, en un entorno más natural y menos intimidante. El cambio de planes la inquietaba. «Podríamos posponerlo», sugirió Eduardo al ver su preocupación. «No», respondió Ana después de reflexionar. «Han venido desde lejos. Además, quizás esto sea mejor, menos formal, más auténtico». Cuando Miguel y su padre llegaron, la lluvia caía suavemente sobre los techos de la academia. Ana los recibió en la entrada del establo principal, donde Trueno aguardaba tranquilamente en su box. Miguel caminaba con evidente dificultad, apoyándose ligeramente en un bastón sencillo. Su rostro, enmarcado por cabello negro que caía sobre su frente, permanecía inexpresivo. No respondió al saludo de Ana, ni pareció interesado cuando ella explicó que conocería a un caballo especial. «Dale tiempo», murmuró su padre, un hombre de aspecto cansado con ojos amables. «No ha mostrado entusiasmo por nada desde el accidente». Ana asintió comprensivamente y los guió hacia el establo. Al acercarse al box de Trueno, algo inesperado sucedió. El caballo, que normalmente permanecía tranquilo cuando llegaban visitantes, se acercó al borde de la puerta, estirando su cuello como si intentara ver mejor al pequeño visitante. «Parece que Trueno está interesado en conocerte, Miguel», comentó Ana suavemente. Por primera vez desde su llegada, Miguel levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los del caballo, y algo imperceptible pareció transmitirse entre ellos. El niño dio un paso adelante, luego otro, hasta quedar a pocos centímetros de Trueno. Todos los adultos contuvieron la respiración, observando el encuentro con una mezcla de esperanza y cautela. Nadie habló, nadie intervino. Solo estaban Miguel y Trueno, estudiándose mutuamente con una intensidad que parecía excluir al resto del mundo. Entonces, Miguel hizo algo que dejó a su padre boquiabierto. Extendió lentamente su mano hacia el hocico de Trueno. El hocico de Trueno se encontró con la pequeña mano de Miguel. El contacto fue suave, casi reverente. Un intercambio silencioso que hizo que Ana contuviera la respiración. Había presenciado cientos de primeros encuentros entre humanos y animales, pero había algo extraordinariamente poderoso en la manera en que estos dos seres heridos se reconocían mutuamente. «Cojea como yo». Fueron las primeras palabras que Miguel pronunció en meses, tan bajas que apenas pudieron escucharlas. Su padre, Javier, se llevó una mano a la boca, luchando visiblemente contra las lágrimas. Eduardo intercambió una mirada significativa con Ana, quien asintió levemente, reconociendo la magnitud del momento. «Sí», confirmó Ana con voz suave, acercándose lentamente para no romper la conexión. «Trueno se lastimó la pierna, igual que tú. Pero está aprendiendo a vivir con ello, cada día un poco mejor». Miguel no respondió, pero sus dedos continuaron acariciando el hocico del caballo con delicadeza. Trueno, por su parte, inclinó la cabeza, como invitando al niño a continuar. «¿Quieres entrar a saludarlo correctamente?», ofreció Ana. Después de un momento de consideración, Miguel asintió. Ana abrió cuidadosamente la puerta del box, sosteniendo a Trueno por las riendas, aunque el caballo permanecía perfectamente quieto, como si entendiera la importancia del momento. Miguel dio un paso dentro, su bastón produciendo un sonido sordo contra el suelo de madera. Trueno giró la cabeza para seguirlo con la mirada, pero no mostró signos de nerviosismo. «Él sabe», murmuró Miguel pareciendo sorprendido. «Sabe que me duele cuando camino». Ana sonrió, conmovida por la perspicacia del niño. «Los animales a veces entienden cosas que las personas no ven», respondió. «Creo que Trueno y tú tienen algo especial en común». Miguel se acercó al costado del caballo y con una intuición que impresionó a Ana, evitó acercarse directamente a la pata lesionada. En lugar de eso, se posicionó junto al cuello de Trueno y extendió su mano para acariciarlo. «¿Puedo cepillarlo?»,
Preguntó con la voz un poco más firme. Por supuesto. Ana tomó un cepillo suave del estante cercano y se lo entregó a Miguel, mostrándole el movimiento correcto. El niño comenzó a cepillar con cuidado, concentrándose intensamente en la tarea, como si nada más existiera en el mundo. Javier se acercó a Ana, hablando en voz baja. No lo había visto así desde antes del accidente, confesó, la emoción evidente en su voz. Los médicos dijeron que podría no hablar por años, que el trauma era demasiado severo. Ana observó al niño trabajando meticulosamente con el caballo. A veces necesitamos encontrar a alguien que entienda nuestro dolor sin palabras, respondió. Trueno y Miguel se reconocen mutuamente. La sesión continuó durante media hora más. Miguel no habló mucho, pero las pocas palabras que pronunció fueron más de las que su padre había escuchado en meses. Cuando finalmente fue hora de irse, el niño parecía reacio a separarse de Trueno. «Volverás pronto», prometió Ana. «Trueno estará esperándote». Miguel asintió, dando una última caricia al caballo antes de seguir a su padre hacia la salida. Cuando se marcharon, Eduardo se acercó a Ana, su expresión revelando una mezcla de asombro y satisfacción. «Eso fue extraordinario», comentó. La conexión fue instantánea, exactamente como esperaba. Ana asintió, aún procesando lo que acababa de presenciar. «Hay algo especial entre ellos», admitió. «Pero debemos avanzar con cuidado. Las expectativas demasiado altas pueden ser perjudiciales tanto para Miguel como para Trueno». «Por supuesto», acordó Eduardo. «Seguiremos tu ritmo. Pero creo que acabamos de presenciar el comienzo de algo transformador». En el camino de regreso al santuario esa tarde, Ana no podía dejar de pensar en Miguel y Trueno. La imagen del niño herido encontrando consuelo en un caballo igualmente dañado la acompañó durante todo el trayecto. Cuando llegó, encontró a Marco reparando una sección de la cerca, las mangas de su camisa arremangadas revelando brazos bronceados por el sol. «¿Cómo fue?», preguntó, dejando sus herramientas para acercarse a saludarla. Ana le contó lo sucedido, reviviendo cada momento mientras Marco escuchaba atentamente. «Siempre supe que ese caballo era especial», comentó cuando ella terminó. «Desde el primer día que lo monté, sentí que había algo en él, una sensibilidad poco común». «Nunca me has contado mucho sobre los primeros días con Trueno», se dio cuenta Ana, apoyándose en la cerca recién reparada. «¿Cómo llegó a ti?». Marco sonrió, recordando. «Era apenas un potro cuando lo compré en una subasta. No debería haber podido permitírmelo, pero hipotequé parte del rancho para conseguirlo», confesó. Algo en sus ojos me llamó. Tenía ese fuego, esa determinación. Los criadores decían que venía de una línea excelente, pero que era demasiado temperamental. Nadie quería arriesgarse con él. «Excepto tú», completó Ana. «Excepto yo», asintió Marco. «Pasamos meses trabajando juntos, construyendo confianza. No fue fácil, pero gradualmente formamos un equipo. Comenzamos a ganar algunas carreras pequeñas, atrayendo la atención. Algunos inversionistas empezaron a interesarse, ofreciendo patrocinios para competiciones más importantes», suspiró profundamente. «Luego vino el accidente. Un entrenamiento normal que salió terriblemente mal». Ana notó el dolor en su voz, la culpa que aún lo acompañaba. «No fue tu culpa», dijo suavemente. «Tal vez no directamente, pero la responsabilidad era mía», respondió Marco. «Quizás lo presioné demasiado, o no revisé adecuadamente la pista aquel día. No lo sé». Hizo una pausa. «Lo que sé es que después del accidente, cuando los veterinarios dijeron que nunca volvería a competir, me sentí perdido. Había invertido todo en él. No solo dinero, sino sueños, esperanzas. Y por eso pensaste en el matadero», completó Ana, sin juzgarlo. Marco asintió, la vergüenza clara en su rostro. «No es algo de lo que esté orgulloso. Pero la hipoteca estaba vencida, las facturas médicas se acumulaban, y mantener a un caballo lesionado era un lujo que no podía permitirme».
Ana colocó su mano sobre la de él, reconfortándolo silenciosamente. Todo pasa por una razón, Marco. Si no hubieras tomado esa decisión aquel día, Trueno nunca habría llegado a mí, ni estaría ayudando a niños como Miguel ahora. Permanecieron así un momento, en un silencio cómodo, hasta que los ladridos de los perros del santuario los devolvieron a la realidad. Había animales que alimentar, medicinas que administrar, tareas que completar antes de que cayera la noche. Las semanas siguientes vieron un cambio gradual pero significativo tanto en Miguel como en Trueno. Las sesiones de terapia, inicialmente informales, se volvieron más estructuradas a medida que la confianza crecía. Ana diseñó ejercicios que beneficiaban tanto al niño como al caballo, estiramientos que fortalecían las piernas de ambos, juegos que mejoraban la coordinación y el equilibrio. Con cada sesión, Miguel hablaba un poco más. Primero solo con Trueno, susurrándole secretos al oído que nadie más podía escuchar. Luego, gradualmente, comenzó a comunicarse con Ana, haciéndole preguntas sobre el caballo. ¿Qué le gustaba comer? ¿Cómo había sido herido? Si sentía dolor como él. A veces me duele tanto que no quiero levantarme, confesó Miguel durante una sesión particularmente emotiva. Mamá solía decirme que era valiente, pero no me siento valiente. Ana, sentada junto a él mientras cepillaban juntos a Trueno, escuchó con atención. ¿Sabes? Trueno probablemente siente lo mismo a veces, respondió. Pero cada mañana se levanta, intenta de nuevo. Esa es verdadera valentía, seguir adelante incluso cuando duele. Miguel consideró sus palabras, acariciando la pata lesionada de Trueno con una gentileza extraordinaria para alguien tan joven. ¿Crees que mamá me sigue viendo?, preguntó de repente. La pregunta tomó a Ana por sorpresa, pero respondió con sinceridad. No sé exactamente cómo funciona eso, Miguel, pero creo que el amor no desaparece. De alguna manera, las personas que nos aman siempre están con nosotros. El niño asintió, como si la respuesta confirmara algo que ya había considerado. Creo que ella me envió a Trueno, dijo, para que no estuviera solo con mi dolor. Ana sintió un nudo en la garganta, impresionada por la profundidad de la percepción del niño. Pronto, otros niños del programa comenzaron a interactuar con Trueno. Cada uno encontraba algo único en él. Algunos se identificaban con su lesión física, otros simplemente apreciaban su naturaleza gentil y paciente. Ana observaba con asombro cómo el caballo, que una vez estuvo destinado al matadero, se convertía en una fuerza de sanación para estos niños vulnerables. Marco también comenzó a involucrarse más, visitando la academia con frecuencia, a veces para ayudar con las sesiones, otras simplemente para observar. La transformación de Trueno parecía haber catalizado algo en él también, una nueva dirección, un propósito renovado. Una tarde, mientras observaban a Miguel montando a Trueno en un circuito suave especialmente diseñado para ellos, Eduardo se acercó a Ana y Marco. El programa está atrayendo atención, comentó. Varios padres han contactado la academia después de escuchar sobre los avances de Miguel. Y no son los únicos interesados. Ana lo miró, intrigada. Una cadena de televisión nacional está haciendo un reportaje sobre terapias alternativas, continuó Eduardo. Les hablé sobre Trueno y Miguel, y están fascinados con la historia. Quieren venir a filmar una sesión y entrevistarlos. Ana sintió una inmediata aprensión. No estoy segura de que sea buena idea, respondió. Miguel está progresando, pero sigue siendo emocionalmente frágil. Y Trueno, bueno, no es un animal de circo para exhibir. Eduardo levantó las manos en gesto apaciguador. Entiendo tu preocupación, pero piensa en cuántas personas podrían beneficiarse al conocer esta historia. ¿Cuántos niños como Miguel? ¿Cuántos animales como Trueno? Marco, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Quizás valga la pena considerarlo, Ana, no como un espectáculo, sino como una forma de educar. Ana observó a Miguel, ahora sonriendo mientras Trueno caminaba pacientemente bajo la supervisión de un terapeuta. Era una imagen poderosa. Un niño que apenas hace unas semanas no podía hablar.
ahora irradiando confianza sobre el lomo de un caballo que había estado a punto de ser sacrificado. «Lo pensaré», concedió finalmente. «Pero solo si Miguel y su padre están completamente de acuerdo y bajo condiciones muy específicas para proteger a ambos». Lo que Ana no podía prever en ese momento era cómo aquella decisión abriría la puerta a desafíos y oportunidades que transformarían para siempre no solo las vidas de Miguel y Trueno, sino las de todos los involucrados en su extraordinaria historia. Las cámaras de televisión llegaron a Nuevo Amanecer un martes por la mañana. El equipo consistía en un camarógrafo, un técnico de sonido, una productora de campo y Julia Mendoza, una reportera conocida por sus documentales sobre historias humanas inspiradoras. Ana los observaba con aprehensión mientras Eduardo los guiaba por las instalaciones. «Recuerden nuestro acuerdo», les recordó Ana cuando se acercaron. «Miguel y Trueno solo serán filmados durante 30 minutos. Al primer signo de incomodidad de cualquiera de los dos, paramos inmediatamente». Julia, una mujer de unos 40 años con expresión amable pero profesional, le ofreció una sonrisa tranquilizadora. «Lo tenemos muy claro, doctora Suárez. No estamos aquí para incomodar a nadie. Queremos contar esta historia con respeto y autenticidad». Ana asintió, aunque la tensión no abandonó sus hombros. En los días previos, había preparado tanto a Miguel como a Trueno para la presencia de extraños con equipos. Marco había traído cámaras viejas y luces del mercado de segunda mano para simular el ambiente, y Eduardo había permitido que utilizaran las instalaciones fuera de horario para estas sesiones de práctica. Miguel y su padre llegaron poco después. El niño, vestido con una camisa limpia y jeans nuevos, parecía nervioso pero decidido. Ana se agachó para hablar con él a su nivel. «Recuerda, si en algún momento quieres parar, solo tienes que decírmelo», le aseguró. «Y si prefieres no hablar, también está bien. Trueno y yo estaremos contigo todo el tiempo». Miguel asintió, su mirada buscando a Trueno. «¿Él está nervioso también?», preguntó. Ana sonrió ante la preocupación del niño por el caballo. «Un poco, quizás, pero estará más tranquilo cuando te vea», respondió con sinceridad. La sesión comenzó con una entrevista breve a Eduardo sobre el programa terapéutico de la academia, seguida por algunas palabras de Ana sobre su enfoque en la rehabilitación equina. Marco, inicialmente reticente a aparecer ante las cámaras, accedió a hablar brevemente sobre cómo había adquirido a Trueno y las circunstancias que casi los separaron permanentemente. «Nunca imaginé que venderlo por $1 sería la mejor decisión que podría haber tomado», confesó, la emoción evidente en su voz. «Pensé que le estaba fallando, pero en realidad le estaba dando una nueva oportunidad». El momento culminante llegó cuando Miguel entró en la pista central, donde Trueno lo esperaba. Las cámaras capturaron el momento en que el niño se acercó cojeando ligeramente, con una sonrisa iluminando su rostro al ver al caballo. Trueno, reconociéndolo inmediatamente, se acercó hasta donde le permitía la cuerda que lo sujetaba, estirando el cuello para saludar a su pequeño amigo. Para sorpresa de todos, incluida Ana, Miguel comenzó a hablar de manera natural frente a las cámaras, explicando cómo él y Trueno se ayudaban mutuamente. «Ambos sabemos cómo es cuando te duele caminar», dijo con sencillez. «Pero también sabemos que podemos hacerlo, aunque sea difícil. Trueno me enseñó que ser valiente no significa no tener miedo, sino seguir adelante a pesar de él». La sabiduría contenida en las palabras del niño conmovió a todos los presentes. Julia, la reportera, tuvo que hacer una pausa para recomponerse antes de continuar con sus preguntas. Cuando las cámaras se apagaron y el equipo comenzó a recoger su equipo, Eduardo se acercó a Ana con evidente satisfacción. «Fue perfecto», declaró. «Esta historia tocará muchos corazones». Ana, observando cómo Miguel continuaba trabajando con Trueno sin las cámaras presentes, simplemente asintió. A pesar de sus reservas iniciales, debía admitir que la genuina conexión entre el niño y el caballo había brillado de manera natural, sin necesidad de artificio alguno. El reportaje se emitió 2 semanas después en horario de máxima audiencia. Ana, Marco, Eduardo y el personal de la academia
Se reunieron en la sala común para verlo juntos. Miguel y su padre habían sido invitados, pero prefirieron verlo en la privacidad de su hogar, una decisión que Ana respetó completamente. La pieza de 15 minutos estaba magníficamente editada. Comenzaba con imágenes de Trueno galopando libremente en un paddock, contrastadas con tomas de su lenta rehabilitación. La voz en off de Julia narraba su historia, desde sus días como promesa de las carreras, pasando por el accidente que casi termina con su vida, hasta su inesperada segunda oportunidad al ser vendido por $1 simbólico. Luego, la historia se entrelazaba con la de Miguel, un niño alegre y activo cuya vida cambió drásticamente tras un accidente automovilístico que le dejó una lesión permanente y le arrebató a su madre. Las imágenes de archivo proporcionadas por Javier, mostrando a Miguel riendo mientras jugaba fútbol antes del accidente, contrastaban dolorosamente con las del niño silencioso y retraído en que se había convertido. El clímax llegaba con las escenas de Miguel y Trueno juntos, apoyándose mutuamente en su camino hacia la recuperación. Las palabras del niño sobre la valentía resonaban sobre imágenes de ambos esforzándose por moverse, cada uno a su ritmo pero con determinación inquebrantable. Cuando terminó, hubo un momento de silencio emocional en la sala. Luego, Eduardo se levantó para servir champán a los adultos. Por Trueno y Miguel, propuso como brindis, y por la extraordinaria conexión que nos recuerda el poder sanador de la comprensión mutua. Al día siguiente, el teléfono de la academia no dejó de sonar. Periodistas buscando entrevistas adicionales, padres de niños con condiciones similares a las de Miguel preguntando por el programa, donantes potenciales interesados en apoyar la iniciativa. El impacto del reportaje había superado todas las expectativas. Para Ana, sin embargo, el momento más significativo llegó esa tarde, cuando recibió una llamada de Javier, el padre de Miguel. Anoche, después de ver el reportaje, Miguel me pidió algo por primera vez desde el accidente. Le contó, la voz quebrada por la emoción. Quiere volver a la escuela. Dijo que si Trueno puede enfrentar sus miedos, él también puede hacerlo. Las palabras quedaron flotando en el aire mientras Ana asimilaba su importancia. No se trataba solo de terapia física. Lo que estaba presenciando era una profunda transformación emocional. En las semanas siguientes, la historia de Trueno y Miguel se volvió viral. Las redes sociales se llenaron de videos y publicaciones compartiendo su historia, frecuentemente acompañadas de comentarios sobre cómo les había dado esperanza a personas en situaciones difíciles. Eduardo, siempre atento a las oportunidades, propuso expandir el programa para incluir más caballos rescatados y más niños con necesidades especiales. Ana se encontró de repente considerando posibilidades que nunca había imaginado. Un programa estructurado que combinara rehabilitación equina con terapia infantil, potencialmente ayudando a decenas, quizás cientos de niños y animales. Marco, quien había estado dividiendo su tiempo entre el santuario y la academia, apareció una tarde con noticias. He recibido una oferta por lo que queda de mi rancho, anunció mientras ayudaba a Ana a preparar la medicación para los animales del santuario. No es mucho dinero, pero suficiente para saldar mis deudas y tener algo de capital. Eso es maravilloso, Marco, respondió Ana sinceramente. ¿Has pensado qué harás después? Marco dudó un momento, mirándola con intensidad. De hecho, sí. He estado considerando invertir en este lugar, ampliar el santuario, mejorar las instalaciones, quizás incluso comenzar un programa similar al de la academia, pero aquí, para animales con necesidades más complejas que Trueno. Ana detuvo lo que estaba haciendo, sorprendida por la propuesta. ¿Hablas en serio? Pero este lugar apenas es rentable. Sobrevivimos gracias a donaciones y mi trabajo parcial en la academia. Lo sé, asintió Marco. No sería una inversión para ganar dinero, sino para hacer algo que importa. Después de ver lo que Trueno ha logrado, cómo ha cambiado vidas, me ha hecho pensar en lo que realmente quiero hacer con el resto de la mía. Ana sintió una calidez expandiéndose en su pecho.
La transformación de Marco desde aquel hombre desesperado dispuesto a llevar a su caballo al matadero hasta esta persona decidida a dedicar su vida a salvar animales era tan notable como la recuperación de Trueno. «Sería tu socio si me aceptas», continuó Marco. «Mitad inversión financiera, mitad trabajo práctico. Me gustaría aprender más sobre rehabilitación animal, tal vez incluso estudiar algo relacionado eventualmente». La propuesta era tentadora. Ana había estado luchando sola durante tanto tiempo, manteniendo el santuario a flote con pura determinación y sacrificio personal. La idea de tener un socio comprometido, alguien que entendiera la importancia de lo que hacía, era más de lo que había esperado. «Necesito pensarlo», respondió finalmente. «No porque dude de ti, sino porque es una decisión importante para ambos». Marco asintió, respetando su necesidad de reflexión. Terminaron de preparar las medicinas en un silencio cómodo, cada uno perdido en sus pensamientos sobre el futuro. Mientras tanto, en la academia, Trueno continuaba su trabajo con Miguel y otros niños. El caballo que nadie quería se había convertido en el centro de un movimiento creciente, inspirando cambios que iban mucho más allá de su propio cuerpo herido. Su historia había tocado algo profundo en las personas. La idea de que incluso lo descartado, lo abandonado, lo considerado inútil, podía transformarse en algo valioso e irreemplazable. Lo que había comenzado como una transacción desesperada de $1, se estaba convirtiendo en un legado invaluable, cuyas ramificaciones apenas comenzaban a manifestarse. 6 meses habían pasado desde la emisión del reportaje. El otoño pintaba de dorados y ocres el paisaje alrededor del santuario, que ahora lucía irreconocible. Las cercas deterioradas habían sido reemplazadas por estructuras sólidas y bien pintadas. El viejo granero estaba completamente renovado, con áreas específicas para diferentes tipos de tratamientos. Un nuevo establo con 6 espaciosos boxes se alzaba donde antes solo había un cobertizo desvencijado. Ana contemplaba estos cambios desde el porche recién construido de la casa principal, una taza de café humeante entre sus manos. La propuesta de Marco se había materializado en una sociedad que excedía sus expectativas más optimistas. Su inversión inicial había dado el impulso financiero necesario, pero había sido su trabajo incansable lo que realmente había transformado el lugar. ¿Admirando nuestro pequeño reino? La voz de Marco la sobresaltó ligeramente. Se acercó con 2 muffins recién horneados, ofreciéndole uno. «Apenas puedo creer que sea el mismo lugar», respondió Ana, aceptando el muffin con una sonrisa. «A veces me preocupa que estemos creciendo demasiado rápido». Era una preocupación legítima. En los últimos meses, habían recibido 4 caballos rescatados con diversas lesiones, 2 perros de terapia jubilados con problemas de articulaciones, y estaban en conversaciones para aceptar un burro parcialmente ciego que había sido abandonado. Marco se sentó a su lado en el banco doble de madera que él mismo había construido. «Entiendo tu preocupación, pero creo que lo estamos manejando bien. Cada animal recibe la atención que necesita, y las finanzas están estables gracias al programa de terapia». El programa de terapia al que se refería era el nuevo proyecto conjunto entre el santuario y la academia. 2 días a la semana, algunos de los animales rehabilitados del santuario, principalmente los perros, visitaban Nuevo Amanecer para sesiones con niños que, como Miguel, se beneficiaban del contacto con animales que habían superado lesiones y traumas. Los fines de semana, pequeños grupos de niños acudían al santuario para interactuar con los animales que no podían ser transportados. «Hablando del programa», continuó Marco, «Eduardo llamó esta mañana. Quiere discutir la posibilidad de traer a Trueno ocasionalmente aquí, para sesiones especiales con los niños más avanzados». Ana consideró la idea. Trueno se había convertido en toda una celebridad en la academia. Su historia había inspirado un programa completo dedicado a la rehabilitación de caballos rescatados y su entrenamiento para terapia ecuestre. Actualmente, otros 3 caballos previamente descartados trabajaban junto a él, aunque ninguno había conectado con los niños de la manera única en que lo hacía Trueno. «No es mala idea», concedió Ana.
Sería bueno para él cambiar de ambiente ocasionalmente, y tenemos espacio adecuado ahora. Hizo una pausa, pensativa. ¿Cómo está su pata? ¿Has notado algún cambio cuando lo visitas? Marco, quien seguía visitando a Trueno regularmente, negó con la cabeza. Mantiene estable su condición. Los veterinarios de la academia dicen que es notable cómo ha adaptado su forma de caminar para compensar la lesión. No muestra signos de dolor, aunque siempre será una limitación para él. Ana asintió, satisfecha con la respuesta. Había desarrollado un estrecho vínculo con Trueno durante los meses que trabajó intensamente en su rehabilitación, y aunque entendía que su lugar ahora estaba en la academia donde beneficiaba a tantos niños, una parte de ella siempre lo consideraría su caballo. ¿Y Miguel? ¿Lo has visto últimamente? La expresión de Marco se iluminó. De hecho, sí. Ha tenido un avance increíble. Está de vuelta en la escuela a tiempo completo. Participa en un grupo de natación adaptada. Y lo más impresionante, ha comenzado a hablar con otros niños del programa. No solo con los adultos o con Trueno. Eso es maravilloso, sonrió Ana. Su padre debe estar muy orgulloso. Lo está. Me comentó que la próxima semana cumple 9 años y quieren celebrarlo en la academia, con Trueno, por supuesto. La conversación se interrumpió cuando uno de los voluntarios, un estudiante de veterinaria que dedicaba sus fines de semana al santuario, se acercó corriendo. Doctora Suárez, el nuevo caballo, Ceniza, está teniendo otro episodio de ansiedad. No deja que nadie se acerque. Ana y Marco intercambiaron una mirada de preocupación antes de levantarse simultáneamente. Ceniza era su caso más complicado. Un caballo rescatado de un incendio forestal hacía 3 meses, con quemaduras graves en el flanco derecho y un trauma psicológico profundo que lo hacía reaccionar con pánico ante situaciones estresantes. Mientras corrían hacia el establo, Ana reflexionó sobre los sincronizados que se habían vuelto ella y Marco. Sin palabras, sabían exactamente cómo proceder en cada emergencia. Ella se encargaría del aspecto médico mientras él utilizaba su extraordinaria capacidad para calmar a los animales asustados. Al llegar, encontraron a Ceniza tembloroso en una esquina de su box, las orejas pegadas al cráneo, los ojos desorbitados de terror. Un cubo metálico derribado yacía en el suelo. Probablemente el ruido había desencadenado el episodio. «Tranquilo», murmuró Marco acercándose con extrema lentitud mientras Ana preparaba un sedante suave por si fuera necesario. «Estás a salvo. Nadie va a lastimarte». Ana observó con admiración cómo Marco hablaba al animal con voz monótona y tranquilizadora, manteniendo contacto visual constante, su lenguaje corporal deliberadamente relajado. Poco a poco, Ceniza comenzó a calmarse, su respiración tornándose menos agitada. 20 minutos después, Marco había logrado acercarse lo suficiente para acariciar suavemente el cuello del caballo. Ana guardó la jeringa con el sedante que, afortunadamente, no había sido necesario. «Eres increíble con ellos», comentó mientras regresaban a la casa, dejando a Ceniza al cuidado de los voluntarios ahora que estaba calmado. «Tienes un don». Marco sonrió, pero negó con la cabeza. «No es un don, es experiencia y paciencia, y quizás entender lo que es sentirse atrapado y asustado». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Cuando estaba a punto de perder el rancho, de perder todo lo que conocía, sentía ese mismo terror paralizante. Creo que reconozco esa mirada en ellos. Ana lo observó con nuevos ojos. A pesar de los meses trabajando juntos, Marco rara vez hablaba de sus sentimientos o del difícil período antes de conocerse. «Todos llevamos cicatrices», respondió suavemente. «Algunas visibles, como las de Ceniza, otras ocultas. Pero eso no significa que no podamos sanar y encontrar un nuevo propósito». Algo cambió en la atmósfera entre ellos con esas palabras. Una conexión más profunda, un reconocimiento mutuo. El teléfono de Ana sonó, rompiendo el momento. Era Eduardo. La llamada fue breve pero impactante. Cuando colgó, su expresión era una mezcla de incredulidad y emoción. «¿Qué sucede?», preguntó Marco preocupado. Era Eduardo.
La Asociación Nacional de Terapia Ecuestre ha nominado a Trueno para su premio anual Espíritu Indomable, que reconoce a caballos de terapia con historias extraordinarias de superación. Hizo una pausa para asimilarlo. Es un honor enorme. La ceremonia es en la capital en un mes. Quieren que vayamos todos. Tú, yo, Miguel y su padre, Eduardo. Y por supuesto, Trueno. Marco parpadeó, procesando la noticia. ¿Trueno viajará a la capital? ¿Es seguro para él? Eduardo dice que los veterinarios creen que puede manejarlo, con las precauciones adecuadas. Tendría un transporte especial, paradas frecuentes y supervisión constante, respondió Ana. Es un reconocimiento sin precedentes para un caballo que todos habían descartado. Esa noche, después de completar las rutinas del santuario, Ana se sentó en su escritorio a revisar fotografías de Trueno, desde aquellos primeros días cuando lo compró por $1 hasta las más recientes enviadas por Eduardo. La transformación era asombrosa, de un animal temeroso y lastimado a un caballo confiado y sereno, con un brillo especial en la mirada. Un golpe suave en la puerta anunció la presencia de Marco. «Pensé que te gustaría ver esto», dijo, entregándole una tableta. Javier me lo envió hace un rato. Era un video de Miguel. El niño, sentado en su escritorio, miraba directamente a la cámara con una determinación conmovedora. «Hola, doctora Ana y señor Marco. Papá me contó sobre el premio para Trueno. Estoy muy feliz y orgulloso de él. Quiero contarles algo importante. Ayer, en la escuela, la maestra nos pidió que escribiéramos sobre nuestro héroe. Todos escribieron sobre superhéroes o deportistas famosos. Yo escribí sobre Trueno». El niño levantó un cuaderno donde había dibujado al caballo negro con sorprendente detalle. Le conté a toda mi clase cómo Trueno me enseñó que es normal sentir miedo, pero que podemos ser valientes de todos modos. Les expliqué cómo su pata lastimada no le impide ayudar a otros niños como yo. Mi maestra lloró, y después todos los niños querían saber más sobre él. Miguel hizo una pausa, respiró profundo y continuó. «Gracias por salvar a Trueno, doctora Ana. Y gracias, señor Marco, por venderlo por solo $1. Fue el mejor $1 que alguien ha gastado jamás». El video terminaba ahí. Ana se encontró incapaz de hablar, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Marco, igualmente conmovido, colocó una mano sobre su hombro. «Tenía razón, ¿sabes?», dijo finalmente Ana, secándose las lágrimas. Fue el mejor $1 jamás gastado. No solo salvó a Trueno, nos trajo a todos aquí, a este momento. Mientras el santuario se sumía en el silencio nocturno, Ana contempló el extraño y maravilloso camino que había recorrido desde aquel día en la feria del pueblo. Un caballo rechazado, un hombre desesperado, un niño traumatizado, y ella misma, luchando por mantener a flote su pequeño refugio de animales. Destinos aparentemente dispares que se habían entrelazado para crear algo hermoso y significativo. Y todo había comenzado con un simple acto de compasión y $1 simbólico. El viaje a la capital representaba un desafío logístico sin precedentes. Transportar a un caballo con una lesión crónica más de 300 kilómetros requería una planificación meticulosa que ocupó a Ana, Marco y Eduardo durante las siguientes 2 semanas. Cada detalle debía considerarse: el diseño del remolque especial con amortiguación extra, las paradas programadas cada hora para que Trueno pudiera descansar, la medicación preventiva para minimizar la inflamación, e incluso la posibilidad de cancelar todo si el animal mostraba signos de estrés excesivo. «Es una locura», murmuró Ana una noche, revisando por enésima vez el itinerario mientras tomaba un té con Marco en la cocina del santuario. «Tal vez estamos arriesgando demasiado por un premio». Marco, que pulía meticulosamente un arnés especial diseñado para distribuir el peso de forma más equilibrada en la pata delantera de Trueno, levantó la mirada. «No es solo un premio, Ana. Es un reconocimiento a todo lo que hemos logrado, a todo lo que Trueno representa». Dejó el arnés a un lado. «Además, los veterinarios dicen que es viable con las precauciones adecuadas. Y Javier comentó que Miguel no ha hablado de otra cosa en días. Está incluso practicando un pequeño discurso por si le piden decir algo». Ana sonrió ante la mención del niño.
Miguel había avanzado tanto que a veces era difícil recordar al pequeño silencioso y retraído que había conocido meses atrás. «Tienes razón, es importante para todos», concedió. «Pero eso no evita que me preocupe». «No sería tú si no te preocuparas», respondió Marco con una sonrisa cálida. «Es parte de lo que te hace tan buena en lo que haces». Hubo un momento de silencio cómodo entre ellos, roto solo por el crepitar de la pequeña estufa de leña que calentaba la cocina. Ana observó a Marco mientras éste volvía a concentrarse en el arnés. Sus manos, curtidas por años de trabajo duro en el rancho, se movían con sorprendente delicadeza. Notó las pequeñas cicatrices que las marcaban, testimonio de una vida dedicada a trabajar la tierra y cuidar animales. En los últimos meses, estos momentos de tranquila intimidad se habían vuelto frecuentes. Trabajaban juntos durante el día, cenaban juntos casi todas las noches, y a menudo terminaban compartiendo ideas y sueños hasta altas horas. Ana sentía que conocía a Marco mejor que a cualquier otra persona, y sin embargo, cada día descubría algo nuevo sobre él. «¿Te arrepientes alguna vez?», preguntó súbitamente. Marco levantó la mirada, confundido. «¿De qué exactamente?». «De haber dejado tu rancho. De haber cambiado tu vida por... esto», hizo un gesto abarcando el modesto entorno. Marco pareció considerar genuinamente la pregunta, algo que Ana apreciaba en él. Nunca respondía de forma automática o superficial. «Al principio, quizás», admitió finalmente. «El rancho era todo lo que conocía. No solo era mi medio de vida, era mi identidad. Cuando tuve que dejarlo sentí como si hubiera fallado a mi padre, a mí mismo, a la tradición familiar». Hizo una pausa, sus ojos perdiéndose en recuerdos lejanos. «Pero ahora, no me arrepiento. Aquí he encontrado un propósito que nunca tuve allí. Allí trabajaba para sobrevivir. Aquí trabajo para hacer una diferencia». Sus ojos se encontraron, y Ana sintió una conexión que iba más allá de su asociación profesional o su amistad. Había algo más, algo que ninguno de los dos había puesto en palabras todavía. El momento se interrumpió cuando el teléfono sonó. Era Eduardo, llamando para confirmar los últimos detalles del transporte. La conversación fue breve y técnica, pero al colgar, Ana sentía un renovado sentido de determinación. Eduardo consiguió que un veterinario especializado en equinos deportivos nos acompañe durante todo el viaje, anunció. «Saldremos en 3 días». La noticia se difundió rápidamente. Los voluntarios del santuario organizaron un pequeño calendario de turnos para asegurarse de que todos los animales recibieran la misma atención durante la ausencia de Ana y Marco. Los estudiantes y terapeutas de la academia prepararon pancartas de apoyo para Trueno. Incluso algunos habitantes del pueblo, que habían seguido la historia a través de los medios locales, dejaron pequeños amuletos de la suerte en la entrada del santuario. La mañana de la partida amaneció clara y fresca. Un tráiler equipado especialmente para transporte de caballos con necesidades especiales esperaba en la entrada de la academia. Había sido prestado por un criador impresionado con la historia de Trueno. El interior estaba acolchado con materiales suaves y contaba con un sistema de suspensión avanzado para minimizar los impactos del camino. Un pequeño comité de despedida se había formado. Voluntarios del santuario, personal de la academia y algunos padres con sus hijos que se habían beneficiado del programa de terapia. Entre ellos, Miguel destacaba por su excitación apenas contenida, sosteniendo un dibujo enmarcado de Trueno que entregaría en la ceremonia. Los preparativos finales se completaron con eficiencia. El veterinario especialista, el Dr. Rojas, revisó a Trueno una última vez, declarándolo en buenas condiciones para el viaje. Ana supervisó personalmente el proceso de carga, hablándole suavemente al caballo mientras lo guiaba al interior del tráiler. «Todo estará bien, amigo», prometió acariciando su frente. «Estaremos contigo todo el tiempo». Sorprendentemente, Trueno subió la rampa sin resistencia, como si entendiera la importancia del viaje. Una vez dentro, Marco aseguró el arnés especial que habían diseñado, verificando varias veces que estuviera correctamente ajustado.
La comitiva que finalmente partió consistía en 3 vehículos. El tráiler conducido por un transportista profesional, con el Dr. Rojas como acompañante, un automóvil con Eduardo, Ana y Marco, y otro vehículo con Javier y Miguel, junto con 2 representantes de la academia. El viaje fue más agotador de lo previsto. Cumplieron religiosamente con las paradas programadas, durante las cuales Ana y el Dr. Rojas examinaban a Trueno, asegurándose de que no mostrara signos de incomodidad excesiva. En cada parada, Marco lo sacaba a caminar brevemente para que estirara las patas, siempre pendiente de su reacción al entorno desconocido. Para sorpresa y alivio de todos, Trueno se comportó admirablemente. Mantuvo la calma incluso cuando atravesaron zonas urbanas con tráfico intenso y ruidos a los que no estaba acostumbrado. Ana no pudo evitar sentir orgullo. El caballo asustadizo y desconfiado que había comprado por $1 demostraba una vez más su extraordinaria resiliencia. Llegaron a la capital al atardecer del día siguiente, instalándose en unas caballerizas especiales asociadas al recinto donde se celebraría la ceremonia. Las instalaciones eran impresionantes, modernas, espaciosas y equipadas con toda la tecnología necesaria para el cuidado equino. «Es como un hotel 5 estrellas para caballos», comentó Marco mientras observaban a Trueno adaptarse a su nuevo alojamiento temporal. «Parece que le gusta». Ana asintió, aunque no podía sacudirse cierta aprensión. Trueno, a pesar de su aparente tranquilidad, estaba en un entorno completamente ajeno a su experiencia. Decidió quedarse con él durante la noche, preparando un improvisado catre junto a su box. «No es necesario que te quedes», le dijo Marco cuando regresó con mantas y una almohada. «Puedo turnarse contigo». «Prefiero quedarme», respondió ella. «No podría dormir de todos modos, pensando en si está bien». Marco la miró con una mezcla de admiración y algo más profundo. «Esa dedicación tuya», murmuró, «es extraordinaria». Ana sintió un leve rubor subiendo a sus mejillas. «No es extraordinario cuando amas lo que haces», respondió suavemente. «¿Y a quiénes cuidas?», añadió Marco, sosteniendo su mirada un momento antes de desearle buenas noches. La ceremonia estaba programada para la tarde siguiente. Por la mañana, representantes de la Asociación Nacional de Terapia Ecuestre visitaron a Trueno para conocerlo personalmente. Quedaron visiblemente impresionados tanto por su condición física, considerando su historia, como por su temperamento tranquilo y receptivo. «Han llegado varios reporteros», informó Eduardo, uniéndose a Ana junto al box de Trueno después de la visita oficial. «Están muy interesados en entrevistarte». Ana frunció el ceño. Si bien entendía la importancia de la publicidad para programas como el de la Academia, su prioridad era el bienestar de Trueno. «¿Podemos limitar las entrevistas?», preguntó. «No quiero que se sienta abrumado». «Por supuesto», accedió Eduardo. «De hecho, he pensado que podríamos hacer una sola entrevista grupal. Tú, Marco, Miguel y yo, con Trueno presente solo brevemente. Ya hablé con Javier y está de acuerdo, siempre que Miguel se sienta cómodo». La entrevista se desarrolló mejor de lo esperado. Miguel, para sorpresa de todos, se mostró elocuente y seguro al hablar de su conexión con Trueno, explicando con palabras simples pero poderosas cómo el caballo le había enseñado a ser fuerte incluso cuando duele. A media tarde comenzaron los preparativos finales para la ceremonia. Ana cepilló meticulosamente a Trueno, aplicando un poco de aceite para dar brillo a su pelaje negro. Marco se encargó de pulir los accesorios especiales que el caballo usaría. Un pectoral plateado diseñado específicamente para la ocasión, decorado con el símbolo de la academia y del santuario entrelazados. «Te ves muy elegante», le dijo Ana a Trueno, mientras terminaba de arreglarlo. «Todo un campeón». El caballo respondió con un suave resoplido, como si entendiera el cumplido. Ana apoyó su frente contra la de él, en un gesto íntimo de conexión que habían desarrollado desde los primeros días. «Pase lo que pase esta noche, ya has ganado», susurró. «Has cambiado vidas, incluida la mía. Nunca olvides lo especial que eres». Mientras el sol comenzaba a descender, iluminando las caballerizas con una luz dorada, Ana sintió una extraña mezcla de anticipación y nostalgia.
El viaje que habían emprendido juntos, Trueno, Miguel, Marco, ella misma, parecía alcanzar un punto culminante. Sin embargo, también sabía que esto no era un final, sino simplemente un hito en un camino que continuaría desarrollándose, llevándolos a todos hacia territorios nuevos e inexplorados. El auditorio principal del Centro Nacional de Equitación resplandecía bajo las luces cuidadosamente dispuestas. Banderas con los colores de la Asociación Nacional de Terapia Ecuestre decoraban las paredes, y un escenario amplio dominaba el frente de la sala. Casi 500 personas ocupaban las butacas. Profesionales de la industria ecuestre, terapeutas, veterinarios, criadores de caballos, representantes de fundaciones y familias beneficiadas por los programas terapéuticos. Ana, sentada en la primera fila junto a Marco, Miguel y su padre, no podía evitar sentirse fuera de lugar. Su sencillo vestido azul marino, comprado específicamente para la ocasión, contrastaba con los elegantes atuendos de muchos asistentes. Marco, igualmente incómodo en su traje recién estrenado, le apretó discretamente la mano, un gesto silencioso de apoyo que significaba mucho para ella. «¿Crees que Trueno esté nervioso?», susurró Miguel, inclinándose hacia Ana. El niño lucía impecable en su pequeño traje, su cabello cuidadosamente peinado por su padre. «Creo que está perfectamente tranquilo», respondió Ana con una sonrisa. «Recuerda que el doctor Rojas está con él, y solo lo traerán al escenario cuando sea el momento». El maestro de ceremonias, un respetado ex jinete olímpico, dio inicio al evento con un discurso sobre la importancia de la terapia ecuestre. Las luces se atenuaron, y una presentación audiovisual mostró impactantes testimonios de personas cuyas vidas habían sido transformadas por sus experiencias con caballos terapéuticos. Los caballos nos enseñan lecciones fundamentales sobre perseverancia, confianza y superación, concluyó el presentador. Los animales que reconocemos esta noche han demostrado cualidades extraordinarias, pero más importante aún, han conectado con el espíritu humano de formas profundas y transformadoras. Comenzaron a presentar los reconocimientos por categorías: Caballo del Año en Terapia para Adultos, Mejor Programa de Integración, Trayectoria de Excelencia. Cada ganador era recibido con cálidos aplausos, y breves videos mostraban su trabajo. Ana sintió que su ansiedad aumentaba a medida que se acercaba el momento de la categoría de Trueno. Espíritu indomable, reservada para caballos que habían superado circunstancias extraordinariamente adversas para convertirse en terapeutas efectivos. Y ahora, anunció el presentador, llegamos a una de nuestras categorías más inspiradoras. El premio Espíritu Indomable reconoce a caballos que, a pesar de haber enfrentado graves lesiones, enfermedades o maltrato, han demostrado una resiliencia excepcional, convirtiéndose en agentes de sanación para otros. Las luces se atenuaron nuevamente, y una pantalla grande mostró imágenes de los 3 finalistas. Trueno apareció en último lugar, con un breve video que combinaba su estado original cuando Ana lo compró con escenas recientes de sus sesiones con Miguel. El contraste era impactante. Del caballo desnutrido y temeroso al majestuoso animal que, a pesar de su persistente cojera, irradiaba serenidad y confianza. Los 3 finalistas tienen historias extraordinarias, continuó el presentador. Pero nuestro ganador este año ha tocado corazones de maneras que trascienden lo habitual. Un caballo que estuvo a un paso del matadero, vendido por $1 simbólico, y que encontró en su propia lesión una forma de conectar con niños que enfrentan desafíos similares. Ana contuvo la respiración. Miguel se aferró a la mano de su padre. El ganador del premio Espíritu Indomable de este año es Trueno. El auditorio estalló en aplausos. Ana sintió que las lágrimas inundaban sus ojos mientras Marco la abrazaba brevemente. Miguel saltó de su asiento, aplaudiendo con entusiasmo. «Por favor», indicó el presentador, «recibirán el premio la doctora Ana Suárez, quien rescató y rehabilitó a Trueno, Marco González, su propietario original, y Miguel Soler, el niño cuya extraordinaria conexión con Trueno ha inspirado a tantos, y por supuesto, el protagonista de esta historia, Trueno,
nos acompañará brevemente en el escenario. Siguiendo el plan cuidadosamente ensayado, Ana, Marco y Miguel subieron al escenario mientras las puertas laterales se abrían para permitir la entrada de Trueno, guiado por el Dr. Rojas. Un murmullo de admiración recorrió la audiencia cuando el caballo negro hizo su aparición, caminando con su característica cojera pero con la cabeza alta y porte noble. El presentador entregó a Ana una estatuilla de bronce que representaba a un caballo con alas, el símbolo del programa Espíritu Indomable. Pero fue Miguel quien tomó el micrófono, sorprendiendo a todos, incluidos Ana y su padre. «Quiero decir algo sobre Trueno», anunció con voz clara, mirando a la audiencia sin titubear. «Cuando tuve mi accidente y perdí a mi mamá, dejé de hablar porque pensaba que nadie podía entender mi dolor. Todos me decían que fuera fuerte, que todo estaría bien, pero solo veía lástima en sus ojos». Hizo una pausa, acariciando el cuello de Trueno que se había acercado a él, como si sintiera que necesitaba su apoyo. Pero cuando conocí a Trueno, vi que él también cojeaba, como yo. Vi que le dolía caminar, pero lo hacía de todos modos. No pretendía estar bien cuando no lo estaba, pero tampoco se rendía. Su voz tembló ligeramente. No me miró con lástima. Me miró como si me entendiera, como si dijera: «Yo sé lo que sientes, y está bien sentir dolor, pero podemos seguir adelante juntos». Un silencio absoluto reinaba en el auditorio. Ana vio que muchos espectadores secaban lágrimas disimuladamente. «Mi mamá solía decirme que los ángeles vienen en muchas formas. Creo que Trueno es un ángel con 4 patas», concluyó Miguel con una sonrisa tímida. «Gracias por darle este premio. Lo merece mucho». La ovación que siguió fue ensordecedora. Personas de todas las filas se pusieron de pie, aplaudiendo no solo a Trueno, sino también al valiente niño que había compartido su historia con tanta honestidad. Ana, abrumada por la emoción, apenas pudo pronunciar unas breves palabras de agradecimiento antes de que regresaran a sus asientos, mientras Trueno era guiado nuevamente fuera del escenario. La ceremonia continuó, pero Ana apenas registraba lo que ocurría. Se sentía transportada a aquel primer día, cuando vio a Trueno en la feria, rechazado por todos, considerado sin valor. ¿Quién podría haber imaginado este momento? En la recepción posterior al evento, fueron abordados por numerosas personas. Periodistas que querían más detalles sobre la historia de Trueno, representantes de fundaciones interesados en apoyar el programa, y familias con niños que enfrentaban desafíos similares a los de Miguel. Eduardo, siempre atento a las oportunidades, intercambiaba tarjetas de contacto y establecía conexiones mientras explicaba los detalles del programa de la academia. Ana notó, sin embargo, que siempre destacaba que el éxito se debía principalmente al vínculo especial entre Trueno y sus cuidadores, no a alguna fórmula replicable. «Están ofreciendo financiamiento para expandir el programa», le comentó Eduardo en un momento en que pudieron hablar en privado. «Podríamos ayudar a muchos más niños y rescatar más caballos como Trueno». Ana asintió, aunque sentía cierta inquietud ante la idea de convertir algo tan personal y orgánico en un programa estructurado a mayor escala. Marco, quien había estado conversando con algunos criadores de caballos, se acercó con expresión pensativa. «¿Todo bien?», preguntó Ana reconociendo esa mirada. «Sí, solo que es mucho para procesar», respondió. «Un hombre me ofreció comprar a Trueno por una suma considerable. Por supuesto, le dije que no está en venta». Ana se tensó. ¿Alguien quiso comprarlo? Después de escuchar toda su historia, aparentemente, el valor de un caballo como Trueno ha aumentado considerablemente esta noche, comentó Marco con una mezcla de ironía y preocupación. De $1 a varios miles en menos de un año. La idea de que Trueno pudiera ser visto como una mercancía valiosa, después de todo lo que habían pasado para demostrar su valor intrínseco más allá de su utilidad, resultaba profundamente perturbadora para Ana. «Nunca lo venderíamos», afirmó con firmeza. «No importa la cantidad». Marco la miró con intensidad. «Por supuesto que no. Trueno no tiene precio». Hizo una pausa.
Pero me preocupa que esto genere un interés que no habíamos previsto. El mundo que hemos construido para él, para Miguel, para todos nosotros, es frágil. Esta noche lo ha expuesto a ojos que miden el valor en términos muy diferentes a los nuestros. Ana sintió un escalofrío. No había considerado las posibles consecuencias negativas de la fama repentina. ¿Estarían poniendo a Trueno y al programa en riesgo al exponerlos así? La conversación se interrumpió cuando Miguel se acercó, radiante de felicidad, sosteniendo cuidadosamente la estatuilla que le habían permitido llevar. ¿Podemos ir a mostrarle el premio a Trueno?, preguntó entusiasmado. Quiero que sepa que ganó. La inocencia de su solicitud disipó momentáneamente las preocupaciones de Ana y Marco. Por supuesto, sonrió Ana. Estoy segura de que estará muy orgulloso. Mientras se dirigían a las caballerizas, alejándose del bullicio de la recepción, Ana reflexionó sobre las palabras de Marco. El reconocimiento público traía consigo nuevas expectativas, nuevas presiones, nuevos desafíos. La historia de Trueno ya no les pertenecía exclusivamente. Se había convertido en algo más grande que ellos. Podrían proteger lo que habían creado mientras navegaban estas aguas desconocidas. El caballo que nadie quería ahora era deseado por muchos, pero por razones que Ana no estaba segura de confiar. La celebración de esa noche, aunque merecida, marcaba el comienzo de un nuevo capítulo que presentaba tanto oportunidades como riesgos. Y mientras veía a Miguel acercarse a Trueno, mostrándole con orgullo la estatuilla como si el caballo pudiera entender exactamente lo que significaba, Ana supo que proteger esta conexión genuina, esta sanación mutua que había testimoniado, sería su prioridad absoluta, sin importar los reconocimientos, ofertas o desafíos que vinieran. El regreso al santuario, una semana después de la ceremonia, trajo consigo una nueva realidad. Lo que antes era un refugio tranquilo y relativamente desconocido, se había convertido en un destino de interés. Periodistas solicitaban entrevistas. Familias con niños que enfrentaban diversos desafíos pedían visitas. Y organizaciones dedicadas al bienestar animal ofrecían colaboraciones. Ana observaba estos cambios con sentimientos encontrados mientras cepillaba a Ceniza en el establo principal. El caballo, que hacía meses apenas toleraba ser tocado, ahora disfrutaba de las sesiones de cepillado, otro pequeño milagro en el santuario. Necesitamos establecer límites claros, comentó Marco, quien revisaba el correo electrónico en una tableta cercana. 10 solicitudes más solo esta mañana. A este ritmo no tendremos tiempo para el trabajo real con los animales. Ana asintió, pasando el cepillo por el lomo de Ceniza con movimientos suaves y rítmicos. Eduardo sugirió contratar a un coordinador de relaciones públicas para la academia y el santuario. Alguien que filtre las solicitudes y organice visitas programadas. Hizo una pausa. No es una mala idea, pero temo que perdamos la esencia de lo que hacemos. Esto nunca fue sobre la publicidad. Pero tampoco podemos ignorar el impacto positivo, respondió Marco, dejando la tableta para unirse a ella, tomando un segundo cepillo para ayudar con Ceniza. Piensa en cuántos caballos como Trueno podrían salvarse si más personas entienden su valor. ¿Cuántos niños como Miguel podrían beneficiarse? Ana sonrió ante su optimismo. En los meses que llevaban trabajando juntos, había llegado a apreciar profundamente esta cualidad en Marco, su capacidad para ver oportunidades donde ella veía desafíos. Tienes razón, concedió. Supongo que es cuestión de encontrar un equilibrio. Ese equilibrio resultó ser más difícil de alcanzar de lo que habían anticipado. Durante los siguientes meses, implementaron cambios significativos. Contrataron a una joven local como asistente administrativa, establecieron días específicos para visitas programadas y desarrollaron un programa estructurado para voluntarios. Mientras tanto, Trueno continuaba su trabajo en la academia, ahora como la estrella indiscutible del programa terapéutico. Su fama había atraído fondos que permitieron expandir significativamente las instalaciones y aceptar más niños. Miguel, que ahora asistía a la escuela regularmente y había comenzado a practicar natación adaptada, seguía siendo su persona especial,
aunque ahora compartía sus sesiones con otros niños. Un año después de la ceremonia de premiación, en una tarde particularmente hermosa de primavera, Ana recibió una llamada de Eduardo que cambiaría nuevamente el curso de sus vidas. Han ofrecido comprar la academia, anunció sin preámbulos. Una fundación internacional dedicada a terapias alternativas. La oferta es sustancial. Ana sintió un nudo en el estómago. ¿Y qué has respondido? Que necesito consultarlo con los involucrados clave, principalmente contigo y con Marco, dado el papel central de Trueno en nuestro programa. Ana agradeció su consideración, aunque sabía que Eduardo no tenía obligación legal de consultarles. El contrato que habían establecido garantizaba el bienestar de Trueno y la continuidad de su participación en el programa, pero no les daba voz en decisiones empresariales sobre la academia. ¿Qué implicaría para Trueno?, preguntó, yendo directamente al punto que más le preocupaba. Ese es el asunto. La voz de Eduardo adquirió un tono cauteloso. Quieren convertir su historia en la pieza central de una campaña internacional. Giras demostrativas, apariciones en eventos, posiblemente un libro. Han mencionado incluso la posibilidad de una película. Ana cerró los ojos, procesando la información. Lo que había comenzado como un simple acto de compasión hacia un caballo abandonado se había transformado en algo que no reconocía. Tendría que hablar con Marco, respondió finalmente. Y necesitamos tiempo para pensar en esto. La conversación con Marco fue intensa y emocional. Ambos compartían preocupaciones similares: el bienestar de Trueno ante la presión de convertirse en una celebridad, el riesgo de que su historia se comercializara hasta perder su significado original, y el futuro del santuario que habían construido juntos. Podríamos negarnos, sugirió Marco. Nuestro contrato nos da ciertos derechos sobre la participación de Trueno. Pero Eduardo ha invertido tanto en la academia. Ana se mordió el labio. No sería justo bloquear una oportunidad así para él. Se hizo un silencio reflexivo entre ellos. Finalmente, Marco habló con renovada determinación. ¿Y si le ofrecemos una alternativa? Una que beneficie a todos, incluido Trueno. Ana lo miró intrigada. ¿Qué tienes en mente? La propuesta que desarrollaron durante las siguientes horas era ambiciosa pero factible. En lugar de permitir que Trueno se convirtiera en un símbolo explotado comercialmente, propondrían crear una fundación conjunta. El santuario, la academia y la organización internacional unirían fuerzas para establecer un centro dedicado a la investigación y aplicación de terapias asistidas con animales, especialmente aquellos que, como Trueno, habían superado traumas y lesiones. Cuando presentaron su contrapropuesta a Eduardo y a los representantes de la Fundación Internacional, hubo escepticismo inicial, pero también genuino interés. Durante semanas, negociaron los detalles: la estructura organizativa, el financiamiento, los programas a desarrollar y, especialmente, las garantías para el bienestar animal. 6 meses de intenso trabajo después, el Centro de Rehabilitación e Integración Trueno abrió sus puertas. Ubicado en un terreno amplio que integraba las instalaciones originales del santuario y nuevas construcciones, el centro combinaba áreas terapéuticas, espacios para investigación y zonas dedicadas exclusivamente al descanso y recuperación de los animales. Ana asumió la dirección veterinaria, mientras Marco se encargaba de la rehabilitación equina. Eduardo coordinaba los programas terapéuticos, aportando su experiencia en la gestión y estructura de la academia. El padre de Miguel, Javier, sorprendió a todos al unirse al equipo como coordinador de familias, utilizando su experiencia personal para ayudar a otros padres a navegar el complejo viaje de la rehabilitación infantil. Y Trueno, el caballo que nadie quería, se convirtió en la inspiración viva del centro, participando en sesiones terapéuticas selectas, pero, principalmente, disfrutando de una vida tranquila, respetada y plena. 5 años después de aquella primera transacción de $1, en la celebración del aniversario del centro, Ana contemplaba el atardecer desde una colina suave que dominaba las instalaciones. A lo lejos, podía ver a Trueno pastando tranquilamente en un prado especialmente acondicionado para caballos mayores o con necesidades especiales.
Su cojera persistía, pero se había adaptado tan perfectamente a ella que apenas la notaba un observador casual. Marco se le unió, ofreciéndole una taza de café caliente. ¿Momento para reflexionar?, preguntó con una sonrisa, siguiendo su mirada hacia Trueno. Ana asintió, agradeciendo el café con un gesto. Pensaba en cómo un solo acto puede desencadenar tanto cambio, respondió. Si no te hubieras detenido en la feria aquel día, si yo no hubiera estado allí, dejó la frase inconclusa. Si no hubiera estado desesperado por vender a Trueno, completó Marco con una mezcla de arrepentimiento y aceptación. Ana lo miró con calidez. Cada paso, incluso los dolorosos, nos trajo aquí. Aquí significaba mucho más que el centro físico que habían construido. Era también el espacio emocional que compartían, la relación que había florecido entre ellos a lo largo de los años, evolucionando de socios a amigos y, finalmente, a una pareja que se complementaba perfectamente en su dedicación compartida. Un ruido de cascos los hizo volverse. Miguel, ahora un adolescente alto y confiado, se acercaba montando a Ceniza. Su cojera, como la de Trueno, seguía presente, pero ya no definía su identidad. Se había convertido en un talentoso jinete, especializándose en trabajar con caballos rescatados, y recientemente había comenzado a entrenar como asistente terapéutico. Los están buscando por todas partes, anunció con una sonrisa. La ceremonia está por comenzar. Ana y Marco intercambiaron una mirada cómplice. La ceremonia era una pequeña celebración por el 5º aniversario del centro, pero también por algo más personal. Su compromiso, anunciado discretamente la semana anterior. «Vamos en un momento», respondió Ana. «Solo queríamos un minuto de tranquilidad». Miguel asintió comprensivamente, dando media vuelta con Ceniza para dejarles su espacio. «Hay algo que he querido preguntarte», dijo Marco cuando quedaron solos nuevamente. «Nunca hablamos realmente de por qué decidiste comprar a Trueno aquel día. ¿Qué viste en él que los demás no vieron?». Ana reflexionó, recordando aquel momento cristalizado en su memoria. Un caballo herido, un hombre desesperado, y ella misma, reconociendo algo que iba más allá de lo obvio. «Vi dolor», respondió finalmente, «pero también vi dignidad, y quizás me vi a mí misma». Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Todos hemos sido rechazados alguna vez. Todos hemos sentido que no encajamos o que no valemos lo suficiente. Trueno me recordó que necesitamos a alguien que vea más allá de nuestras heridas. Alguien que apueste por nosotros cuando nadie más lo haría. Marco tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. $1 bien gastado entonces, dijo con una sonrisa. «El mejor $1 de mi vida», confirmó Ana, apoyando su cabeza en el hombro de él. En la distancia, Trueno levantó la cabeza, como si sintiera que hablaban de él. Por un momento, pareció mirarlos directamente a pesar de la distancia, reconociendo a las personas que habían transformado su destino. Y mientras el sol se ocultaba tras las montañas, bañando el centro con una luz dorada, Ana comprendió la verdadera lección que Trueno les había enseñado a todos, que el valor de una vida nunca puede medirse en términos monetarios. Que a veces, lo que el mundo rechaza contiene precisamente lo que el mundo más necesita. Que un caballo vendido por $1 podía, en realidad, ser invaluable. El legado de Trueno continuaría mucho más allá de su propia vida, en cada animal rescatado que encontrara su propósito, en cada niño herido que descubriera su fortaleza, en cada corazón que se abriera a la posibilidad de ver valor donde otros solo veían pérdida. Y mientras Ana y Marco regresaban tomados de la mano hacia la celebración que les esperaba, llevaban consigo la certeza de que algunas inversiones, como aquel $1 simbólico, rendían beneficios que ninguna cantidad de dinero podría jamás igualar.